En esta semana, predicamos el miércoles, el jueves, el viernes y el domingo. Este es el cuarto sermón acerca de la última copa, ¿no? Le llamé a este sermón la última copa. Y le llamé a este sermón la última copa en alusión a que Jesucristo, cuando estaba en el aposento alto, Él no tomó la copa o la última copa que tenía que tomar. Y esta era la copa de la ira de Dios. Y Él no la tomó, en ese momento no la tomó, no la bebió, porque Él iba a beber la copa con todos los acontecimientos que pasaron, ¿ok? Todavía tengo 3 mensajes más que los voy a hacer en los siguientes domingos en cuanto a la crucifixión que no la hemos visto en sí, la crucifixión en sí, ¿no? La ascensión y la resurrección. Ahora voy a tomar 2 puntos en la resurrección entre este domingo y el próximo, porque creo que es importantísimo, ¿verdad? Entonces, Jesús fue sepultado y resucitó. Yo estoy haciendo el esfuerzo, tal vez no para mí exactamente, sino para que ustedes puedan entender no solamente el contexto, sino los puntos más importantes con el detalle de las escrituras que Dios quiere que nosotros podamos hilar, podamos entender. La Biblia, los diferentes pasajes en sí están entretejidos unos con otros. En esta serie de sermones en cuanto a Jesucristo, hay mucha profecía que se cumple. Y yo soy de las personas que pienso de que cuando usted dice ser creyente, cuando usted dice ser una persona que conoce a Jesucristo, yo creo que si usted está satisfecho con quedarse con la idea que sí conozco a Cristo como mi salvador personal porque Él me salvó y yo voy a ir al cielo, yo creo que usted, está diciéndome la verdad, pero es posible que usted sea un cristiano a medias, no quiero decir mediocre, pero ya lo dije. ¿Y por qué? Porque pues mucha gente habla de cristianismo desde sus casas. Mucha gente habla y son buenas personas, no dudo que son buenas personas, pero a la iglesia se aparecen de vez en cuando, ¿no? Y no han entendido que la iglesia es el lugar en donde se comparten las escrituras y en donde se le entrena al creyente, tal igual como lo estaba haciendo Jesucristo con las parábolas del reino después de Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 13 y en adelante. Entonces, en estos tiempos, la guerra, la pandemia y todo lo demás, mucha gente pseudo cristiana, digo pseudo cristiana porque ahora tal vez son cristianos, no, de pronto se convenció que de alguna manera la Biblia tenía la razón en algunas cosas. Hijo, ponme el tiempo grande para no pasarme del tiempo, ¿verdad? Tengo este mensaje para 3 horas. Ok. ¿Tienen ganas de comer pescado? ¿Sí? Ok, yo no. No, sí, pero es que alguien me preguntó en esta semana cómo me sentía con la muerte de Jesús. La persona que me preguntó en esta semana me dijo, sí, pastor, ¿cómo se siente con la muerte de Jesús? Le digo, hermano, me siento bien. Entonces, obviamente es una pregunta con una respuesta capciosa, ¿verdad? Entonces, y un poquito, yo estaba leyendo sus pensamientos que me querían decir, ¿cómo te puedes sentir bien con la muerte de Jesús? Porque obviamente, no, es una pregunta que está en el pensamiento. Es que mientras que el Señor Jesucristo tiene pasión, ¿no? Tiene pasión, que es la pasión de dolor, de sufrimiento que tenía en todo este proceso de la cruz, ¿no? Yo tengo otro tipo de pasión. Y mi tipo de pasión es la que me lleva a las escrituras a predicar, la que quisiera que usted comparta conmigo o la que quisiera que usted tenga, porque es el tiempo en donde nosotros podemos alimentarnos de la palabra de Dios y mi pasión consiste en gozarme de que cuando abro la palabra de Dios y encuentro algo que está aquí y es refrendado con la misma palabra de Dios, entonces mi corazón se llena de alegría, no porque no creo, sino porque cada vez se confirma más y más y más y más y más y más que Dios nunca nos engañó, que Él siempre tuvo la razón. ¿Me entiende usted?
¿no? El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículos 2 y 3 dice así: porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Eso decía el apóstol Pablo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Ahora, esa era la pasión de Pablo. Esa era la pasión de Pablo. Ahora, honestamente, sí, nosotros estamos muy cansados, estamos muy ajetreados, estamos muy atareados. Tenemos trabajo, tenemos hijos, tenemos preocupaciones, tenemos deudas, tenemos muchas cosas. Pero la Biblia dice, si tienes alimento y si tienes techo, entonces agradécele a Dios. Pero sí, hay otras cosas que te preocupan y no sabes darle al Señor lo que Él ha dicho que de lo cual se va a encargar, entonces tienes una pequeña dificultad. ¿Y sabes por qué? Porque tú nunca vas a tener pasión. Y recuerdan que el domingo pasado hablábamos acerca de las personas que son seguidoras, ¿no? Los seguidores y los discípulos, ¿se acuerdan ustedes? Entonces yo le agrego a que los discípulos, los que son discípulos, deben tener exactamente pasión. Si no, no son discípulos. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Si no hay pasión por las cosas del Señor, entonces no son discípulos. ¿Me entiende usted? Ahora, quiero hablar de la sepultura de acuerdo a las Escrituras. Y hemos escogido el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 42 o 47, que el hermano Daniel leyó. ¿Ok? Ahora, la verdad es esta, que cuando tú miras acerca de Jesucristo, especialmente los evangelios, tú tienes que tener cuidado en que lo que dices de Jesucristo verdaderamente tiene que tener una relación específica con los otros evangelios. ¿Me entiende usted? Porque cada evangelista tiene su visión de lo que pasó. Cada evangelista tiene una explicación de lo que pasó. Y cada evangelista tiene un detalle de lo que pasó. Entonces, yo he estado, ¿cómo se dice?, enfocado en buscar algunos detalles. Déjeme todavía leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, donde dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Escúchenme bien lo que dice Corintios 15, 3. Dice: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, escúcheme bien, usted tiene un folletito allí, ¿no? Tiene un volantito aquí, y yo puse, de manera puntual, puse una figurita ahí de una persona que dice viviendo para el yo. Está crucificado con Cristo, luego viene un círculo que es la tumba y después viene resucitado con Cristo. Déjeme explicarle. Muchos de nosotros ponemos énfasis en la crucifixión de Jesús, y es cierto, y lo vamos a ver, y ponemos énfasis en la resurrección de Jesús por la fe. Y es cierto, cuando nosotros hablamos de la resurrección de Jesús por la fe, lo creemos porque lo dice, pero vamos a hablar mucho de la resurrección y vamos a probar muchas cosas, otra vez, el próximo domingo. Pero lo que quería decirles rapidito nomás, es que cuando hablamos de la resurrección, no se nos dice más que resucitó. ¿Entiende usted? Ahora, obviamente tenemos un montón de preguntas, el cómo fue, en qué momento ocurrió y qué pasó, cómo se transformó el cuerpo. Esas son preguntas que van a venir y las vamos a responder posiblemente después. Pero no ponemos énfasis en la sepultura. Y no ponemos énfasis en la sepultura porque pues ya fue sepultado. O sea, en el pensamiento de los discípulos de aquella época y en los pensamientos de los discípulos sin pasión en esta época, ya fue sepultado, pues ya se terminó. Para muchas personas se había terminado ya, ¿no? La idea de un Cristo vivo. Romanos capítulo 6, versículo 3, nos dice esto, miren: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte?
Porque somos, mire, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sabe? Para dar en vida nueva. Sí es cierto el punto que está hablando del bautismo. Y ojo, aprovecho que si usted no ha sido bautizado y usted cree en Cristo y usted no lo está haciendo, usted está desobedeciendo. Si a usted le importa un comino lo que yo le digo, usted se va a ir igualito de acá. No hay ningún problema. Es su problema, no es el mío. Pero la cosa es bien sencilla. Dice que hay 3 acontecimientos importantes en la vida de un creyente. Somos sepultados juntamente con Él para muerte. Esa es la figura del bautismo, ¿no? Somos sepultados, ¿no? Para muerte, ¿ok? Y a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, ¿no es cierto, no? Para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces la idea de la sepultura es una idea bastante, pero bastante importante. Yo quiero que usted entienda. ¿Jesucristo murió? ¿Murió? Ok. Ahora, la pregunta es, ¿verdaderamente usted cree que murió? Le pongo la duda. Ahora, obviamente, si usted llega al punto que Jesucristo es Dios y todo lo demás, entonces no puede haber muerto. Ahora, recuerda que usted en el huerto de Getsemaní que estaba en agonía, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y después, como vimos en los últimos estudios, vino el ángel y le fortaleció, ¿verdad? Entonces, algunas personas dicen, oye, pero pastor, si Jesucristo, ¿cómo puede haber sido fortalecido? Bueno, Jesucristo se llama kenosis. O sea, Jesucristo era todo Dios y todo hombre. Y como hombre estaba sujeto a debilidades del cuerpo. Y su debilidad era que él estaba a punto de reventar, estaba a punto de morir. Por eso dice que en el Getsemaní, ¿no? Y recuerdan ustedes cómo se llamaba el Getsemaní, cuál era la interpretación o cuál era el significado de Getsemaní. Prensa del olivo, ¿no? La prensa de las aceitunas. Jesucristo estaba haciendo, ¿qué cosa dice? Estaba prensado, estaba siendo triturado por una gran congestión emocional. ¿Me entiende usted? ¿No? Y por eso la hematrosis, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el sudor con sangre? ¿Okay? Otra vez, científicamente probado. Entonces, si bien es cierto, pero de pronto Jesucristo reacciona, y esto lo vimos el viernes cuando estábamos allá en las casas, y vimos que Jesús fue entregado. Ahora, una pregunta que tengo que hacer a los que estuvieron conmigo. ¿Jesús fue entregado realmente? No. ¿Qué pasó? Él se entregó solo. Mientras que nosotros vemos en algunos de los evangelios que dice que Judas agarró, buscó y dijo, porque todos se parecían a Jesús, todos son iguales, había muchas personas, 600 soldados aproximadamente bien resguardados y muchísimas personas ahí, y estaba de noche y estaba oscuro y todos se parecían, todos los judíos se parecen con la barbita y tapados. Entonces la historia correcta es que Jesús salió y dijo, ¿a quién buscáis? Y la gente dice, a Jesús. Y él dijo, ¿yo soy. ¿Y qué pasó con la gente? La gente cayó. ¿Por qué cayó la gente? Porque Jesús ya tenía el control de todo en ese momento. Y porque cuando dijo yo soy en arameo, él está diciendo, soy Dios. Porque yo soy es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, entonces, la pregunta, Jesús estaba físicamente muerto, pero en su espíritu, él estaba coordinando todos los detalles de su funeral. Se los voy a probar. Él seguía en el perfecto control, obrando en la voluntad de los hombres. El cuerpo del Señor Jesús estaba siendo cuidado por Dios. Ahora, y yo quiero, por esto que para mí, honestamente, puedo hablar mucho de la resurrección el día de hoy. Voy a decir una cosita pequeña, y no es porque no sea menos importante, pero creo que es muy importante que usted conozca qué pasó realmente en esa tumba. Primero que nada, era una costumbre romana
que los cuerpos de las personas crucificadas permanezcan 3, 4, 5 días, una semana. ¿Y qué va a pasar con un muerto en una cruz clavado? ¿Qué va a pasar por una semana? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a hinchar, va a reventar, va a oler horrible, se va a comenzar a gusanar y todo el mundo va a mirar ese espectáculo ahí, ¿me entiende usted? ¿No? ¿Y por qué? Porque los romanos, era la manera de infligir temor al pueblo. Esa era la cruz romana. Entonces, luego, si los cadáveres no eran de alguna manera reclamados por algún familiar, todos los cuerpos eran echados en una fosa común. Inclusive tiene un nombre que existe hasta el día de hoy en Israel. Ahora, pero acá había un problema. Y había un gran problema, ¿por qué? Porque era prohibido por las leyes judías que los cuerpos se queden toda la noche. ¿Me entiende usted? Más cuando viene la fiesta del Sabbat. Y recuerden que Jesús, como vimos el día viernes, Jesús fue rápidamente sentenciado. Jesús fue rápidamente ajusticiado y ciertamente fue rápidamente muerto. ¿Para qué? Para que su cuerpo no esté en el Sabbat. Porque los judíos no podían tocar ningún muerto el Sabbat. Es más, hasta el día de hoy, no, ellos prenden la luz el día anterior para que al otro día ellos no apaguen la luz, por decirte así. Entonces, Deuteronomio, y comenzamos con los versículos. Yo les he dado esto aquí para que usted, no es que no quiero que no lea la Biblia, lo que quiero es que no se demore leyendo la Biblia porque tenemos poco tiempo, tengo 30 minutos para terminar esto. Y si usted encuentra el versículo ahí, entonces créame que ese es el versículo que está en su Biblia, ¿ok? Deuteronomio 21, 22 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Interesante, maldito por Dios. Okay. Recuerden ustedes que Jesús llevó todas nuestras maldiciones en su cuerpo. Entonces la Biblia dice que esta persona no podía ser quedado en el madero. Marcos capítulo 15 versículo 42 dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, del Sabbat, José de Arimatea, mismo noble del concilio, que estaba también esperaba el reino de Dios, no pongo tanto énfasis porque en un momento lo voy a hacer, vino y entró, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces los miembros de Sanedrín, los ancianos, estaban desesperados para que este Jesús, de alguna manera, sea colgado, sea puesto en la cruz. Pero miren qué interesante, Jesús tuvo que ser bajado y no se quedó en la cruz, no se quedó en la cruz como para ser espectáculo para todas las personas. Ahora, San Juan capítulo 19, versículos 31 nos ilustran mucho más de esto. Dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, dice Juan, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. ¿Están entendiendo lo que le digo? ¿No? Están tratando de obedecer lo que dice, ¿no?, la ley. Dice así: pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Ahora era especial, era algo especial. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Eso tiene un nombre, no lo puse acá, lo voy a poner. A la hora que usted tenga el PDF de esto, usted va a ver. Ok, ¿saben qué? Los judíos tienen esto, ¿no? Era una costumbre que si va a suceder algo así, los judíos iban y le decían, los miembros de Sanedrín le decían al gobernador: rómpale las rodillas, rómpale las piernas, porque están vivos, o sea, quería que se muera.
Ahora, escúcheme bien. Entonces, según esto, usted sabe que le rompieron las piernas a los otros dos, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué le rompieron las piernas? ¿Por qué? Porque como están colgados allí, no solamente el dolor los hacía morir, sino también ellos morían de asfixia, ¿me entiende usted? Porque como no se les rompen las piernas y están crucificados ahí con el clavo ahí, todavía ellos tienen esto. Cuando se les rompe la pierna, ellos no pueden hacer eso, ¿me entiende usted? Solamente, ¿no? Entonces el corazón se revienta más rápido, ¿me entiende usted? O sea, tenía su propósito. Nada es por gusto. Entonces, esto se llama codifragium. Búsquenlo en el internet. Usted va a encontrar, se llama codifragium. ¿Para qué? Es para que mueran más rápido. Versículo 32 de San Juan 19, 31. Dice así. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿Por qué? ¿Por qué les quebraron? Porque estaban vivos, ¿ok? Mas, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no quebraron las piernas. No le quebraron las piernas. ¿Está recordando algún versículo que le enseñé hace poco? Mire, a ver si usted va a decir amén cuando lea este versículo. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces la pregunta que yo les hago acá, Jesús murió antes, ¿entiende usted? Pregunta, ¿lo terminaron de matar? ¿Lo terminaron de matar? ¿Como a los otros? Entonces este versículo es verdad, ¿verdad? ¿O no? O sea, estoy tratando de que usted confirme, ¿no?, la teoría de la muerte de Jesús. Jesús pone su vida. Así como Jesús sale al encuentro de ellos y dice, aquí estoy, yo soy. De la misma manera, era un hecho milagroso, ¿no?, que Jesús haya muerto ya antes que le quiebren las piernas. Ahora, no solamente eso. Todas esas cosas no tienen explicación. Y déjeme decirle por qué no tienen explicación. Porque hay algo que ni yo mismo lo puedo explicar, pero sé que es verdad. Mire, Dios opera en su inmensa voluntad para con todos nosotros. Y de pronto nosotros hacemos algo que es nuestra voluntad. Pero ciertamente es nuestra voluntad, pero más es la voluntad de Dios. No sé si me entiende. Entonces hay cosas que nosotros hacemos que no sabemos que es la voluntad de Dios, pero es la voluntad de Dios. Suceden cosas en nuestra vida que no entendemos que es la voluntad de Dios, pero no la entendemos en el momento. Hasta que de pronto se abre el entendimiento y dice, esto era la voluntad de Dios. Y esto es lo que pasa. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice, derramé en cambio sobre mí la dinastía de David y los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Dirigirán sus miradas hacia mí, a quien traspasaron. Harán duelo, como se hace por mi hijo único, y llorarán amargamente como se llora a un primogénito. ¿Escuchó la palabra clave acá en este versículo que dice traspasaron? ¿Entiende usted? Les aseguro que el soldado romano que estaba allí, que miró a Jesús y dijo, ¿este está muerto o no está muerto? Y agarró su lanza y la metió en el costado y salió agua y sangre porque el corazón de Jesús se había reventado. Les aseguro que no sabía lo que estaba haciendo, pero Dios ya lo sabía y lo había escrito 700 años antes en el libro de Zacarías. ¿Entiende usted cómo obra Dios en su palabra? ¿Entiende usted cómo la Biblia dice, esto es así porque es mi voluntad, aunque a la gente no le parezca grato? Porque estamos hablando de una persona que ha muerto. Ahora, no solamente eso, Juan capítulo 18, versículo 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, ¿ve? Y al instante salió sangre y agua.
El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también le creáis. ¿Quién lo vio? Juan. Juan está escribiendo aquí. Yo lo vi. Esto fue verdad. Versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese. Zacarías capítulo 12, versículo, para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ese es Zacarías. ¿Ok? Oye, pastor, ¿y dónde dice no será quebrado hueso suyo? Éxodo capítulo 12, versículo 46 dice, lo comeréis todo en la misma casa. No se sacará de la casa el más mínimo trozo de carne del animal sacrificado, ni se le quebrará un solo hueso. En la Pascua ellos no debían quebrar ningún hueso de los corderos sacrificados. ¿Quién era Jesús? El cordero. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿No le sorprende? ¿No tiene pasión por eso? No sé, su corazón no se hincha y dice, oh, ese es el Señor que yo digo que amo, pero no entendía todo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 18 dice, yo soy el que vive. Y dice, estuve muerto, pero ahora vivo. El mismo Jesús dice, yo estuve muerto, pero aunque estaba muerto tenía control por todo. Maravilloso. Juan 19:35 dice, y el que lo ha visto ha dado testimonio. Ya lo leí. El versículo 36, porque todo esto ocurrió para que se cumpliese la escritura que dice, no le quebrarán ningún hueso. También la otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Dios detuvo el plan de los sacerdotes de quebrarles los huesos, porque Jesús debía ser sacrificado como un verdadero cordero de la Pascua. ¿Entiende usted? O sea, Dios detuvo el plan de los sacerdotes. ¿Cuál era el plan de los sacerdotes? ¿Cuál era el plan? Que le quiebren las piernas. Jesús murió, no le pudieron quebrar las piernas. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en Éxodo dice que al cordero de la Pascua no se le debía quebrar ninguno. Y Jesús era el cordero de la Pascua. ¿Me entiende usted? ¿Está claro? Ok. Ahora, vamos a ver dos personas bien importantes. Son José y Nicodemo. José. Tengo un estudio acerca de José de Arimatea. Otro día les voy a dar más de esto. Bueno, todos hicieron su propia voluntad, pero realmente estaban cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Todas las personas que intervenían en esto, Judas y todo el mundo, estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces, de pronto viene un hombre y hace una petición. El libro de Marcos capítulo 12, 17, versículo 42 dice así. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Es interesante. Acá encuentro alguna cosa. José de Arimatea era miembro del concilio. Habíamos dicho que el concilio está formado por 70 hombres, el concilio, el Sanedrín y los ancianos. Hombres cultos, entre ellos fariseos, saduceos, y estas personas se habían reunido escondidas y estaban allí y todos planeaban matar al Señor Jesús. Entonces, pero dice aquí que él era importante. Él era importante, pero sabe que hay una cosa muy importante aquí que a muchos se les escapa. Dice, miembro del concilio, que también esperaba, ¿qué cosa dice? ¿Y se acuerda que hemos estado hablando últimamente? ¿Se acuerda que Jesús renegaba con sus discípulos y decía, estos no entienden? Porque los discípulos están creyendo en un reino literal, que es el reino de los cielos. Los discípulos están esperando que Jesús sea el rey. Y Jesús había dicho que él ahora estaba predicando el reino de Dios, que era invisible y se obtenía por fe. Y este hombre, que era fariseo, dice que él esperaba el reino de Dios, no esperaba el reino de los cielos. Él no esperaba que Jesús se siente en ese momento en el trono. Él está diciendo, yo estoy creyendo por fe en Jesús. Oye, ¿y cómo es posible que los discípulos que debían de creer en esto no entendían? Y este que era fariseo, y este sí creía. Ahí está el asunto. A veces el enemigo que dice no creer, cree más que tú. ¿Te has puesto a pensar en eso?
¿Te puedes pensar en eso? Es más creyente que tú. Ahora, entonces era noble, era oriundo de Arimatea, era miembro del Sanedrín. Lucas capítulo 23, versículo 51 dice, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Sabe qué cosa quiere decir? Que cuando se reunieron, José de Arimatea era un hombre muy influyente. Y cuando dijeron, vamos a matar a Jesús, él dijo, no estoy de acuerdo. Aquí lo dice, yo no lo digo. Primicia. Uno del Sanedrín no estaba de acuerdo. No, eran dos. No uno, eran dos. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Juan 3. ¿Quién es el otro? ¿Quién? Nicodemo, ¿no? Nicomedes, no. Nicodemo. Nicodemo es el otro. Ok, pero ya vamos a llegar. Entonces, ¿por qué? Era un judío piadoso. Este José de Arimatea era un judío piadoso. Era un discípulo de Jesús. Y él creyó en las profecías. Él se convirtió. ¿Y por qué se convirtió? Porque acá vemos, dice que creía en el reino de Dios. Es lo que hemos estado diciendo, el gran problema de toda la historia, el asunto de los reinos. El reino de los cielos y el reino de Dios no son lo mismo, son dos cosas diferentes. Y ahora mire, Juan capítulo 19, versículo 38. Después de esto, Lucas 22, 50, dice así. Había un hombre bueno y justo llamado José, que era miembro del Consejo Supremo. Quiero llamarle la atención a esta palabrita. Un hombre bueno y ¿qué? ¿Y qué? Y justo. Dice justo, ¿verdad? Ok, ahora, cuando usted conoce a Jesucristo, una de las grandes maravillas que ocurre en su vida es que usted es justificado, ¿me entiende usted? Solamente las personas que conocen a Jesucristo tienen el privilegio de ser justificados. ¿Por qué? Porque el inocente murió por su culpa, ¿me entiende usted? Y la Biblia dice acá que José de Arimatea era un hombre justo. La Biblia mismo declara el efecto del testimonio de José, que era justo. Era un hombre creyente. Ahora, pero no todo queda ahí. En el capítulo 19, versículo 38 nos dice algo de José. Algo que a usted le va a llamar la atención. Dice así. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, y dice, aunque lo mantenía en secreto por miedo a los judíos. Qué interesante, ¿no? Ok, pastor, ¿era o no era? Era un hombre justo, dice la Biblia, se oponía a que maten a Jesús ¿pero qué? Pero mantenía en secreto su creencia. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Estimado hermano, hermana, si usted tiene miedo de abrir su bocota y hablar de Jesucristo, ¿ok? Abiertamente y decir que Cristo es su Salvador, es posible que usted le tenga miedo a su familia o a la gente que vive. No, yo no voy a decir que usted no es creyente. Yo no quiero llegar a eso porque acá vemos un caso, ¿ve? ¿O no? ¿O no? Pero le voy a decir una cosa, todo tiene su límite. Todo tiene su tiempo y todo tiene su límite. La Biblia dice que aunque toda la multitud se callase, las piedras hablarían, ¿me entiende usted? Así que llegará un momento en que usted, quiera o no, tendrá que decir lo que Jesucristo ha hecho en su vida, sí o sí, ¿me entiende usted? Asegúrese que sea el momento que usted todavía está cuerdo, ¿no? Porque llegará un momento en que usted lo tendrá que decir. Y eso fue lo que pasó. El peso de los acontecimientos hizo que José de Arimatea, voy a decir una palabra fea, porque obviamente ustedes lo van a relacionar con otra cosa, ¿no? Pero hizo que José saliera del closet. Y no porque era homosexual, por si acaso, ¿no? No me refiero a eso. Sino que saliera de su secreto, ¿me entiende usted? Porque él tenía en secreto a todos, tenía en secreto que él era un discípulo de Jesús. Y este José se armó de valor, dice así,
Dice, solicitó de Pilato el permiso para hacerse cargo del cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Y él se hizo cargo del cuerpo. Interesante. Miren, ¿sabe qué? José era un miembro prominente. Yo le aseguro que José de Arimatea no estaba en ese grupo de ancianos que fue a buscar, que el Sanedrín, que fue a donde Pilato a tocarle la puerta, pero que no entró al pretorio. En cambio, José de Arimatea fue solo. Agarró y dijo, ahora, aunque me cueste mi testimonio, aunque me cueste la vida, aunque los miembros del concilio me rechacen, aunque sea expulsado, aunque pierda todo, yo creo en Jesús. Jesús es mi maestro. Yo voy a buscar a Pilato. Y Pilato lo recibió. ¿Y saben por qué? Porque José era influyente. Solamente le faltaba el carácter. Le faltaba la iniciativa para descubrirse como un verdadero creyente. Y José fue y Pilato le abrió. Entró a donde estaba Pilato, que fue lo que no hicieron los otros. Él no le importó contaminarse. Él fue donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo a Jesús. Estaba decidido a perder su prestigio. Estaba decidido a perder todo con tal de hacer algo con el cuerpo de Jesús. Marcos 15:42. Y entró osadamente. Lo que en otras Biblias dice, se llenó de valor y pidió el cuerpo de Jesús. Ahora, el problema del cristianismo, tengo 10 minutos, voy a ir más rápido. El problema del cristianismo es que, el problema de muchos cristianos es este. Les encanta vivir confortables. Les encanta, algunos que debieran estar acá, les encanta mirar a veces el internet porque es más fácil estar cómodo en mi casa. A pesar que nosotros acá tenemos aire acondicionado y todo lo demás, hay gente que les encanta quedarse en su casa. Les encanta tener una vida callada y decir no me meto con nadie si mejor no digo nada. Hay gente que les encanta vivir el confort y les encanta ese mensaje que dice, cree en el Señor Jesucristo y toda tu vida se solucionará, tendrás dinero, será maravilloso, será algo fantástico, será espectacular, la vida con Cristo tiene sentido porque todo es grande. No, Señor, es que verdaderamente el que tiene a Cristo dice, tome su cruz y sígame. No es una vida confortable. No es una vida de bonanza, no es una vida de derroche, no. Entonces, lo confortable en el Evangelio no existe, a menos que Dios te haga sentir confortable en donde estás. Si Dios te ha dado algo a ti por el cual sentirte confortable, dale gloria a Dios y compártelo. Porque si no lo compartes, te va a quitar ese confort, te lo aseguro. Si dices que eres seguidor de Jesucristo. Y si dudas, entonces eres seguidor del diablo. Y Satanás está haciendo que seas confortable. ¿Para qué? Para que sencillamente seas la vergüenza del Evangelio. De 100 cristianos, 80 viven un falso evangelio. De 100 cristianos, 80 viven creyendo que la vida con Jesús es la vida más perfecta y más maravillosa. Entiendo y acepto ese sentir. Yo lo creo. Para mí la vida con Jesús es una vida de pasión. Es una vida de pasión. ¿Me entiende usted? Pero no es una vida espléndida ni maravillosa. Es una vida donde uno tiene que enfrentarse y todos los días se enfrenta a su yo. Se enfrenta a Satanás. Todos los días. Porque Satanás ha prometido matarte. Y claro, si eres cobarde, quédate donde estás. Sigue siendo quien eres. Sigue arrodillándote ante Satanás. Sigue dejando que él te inyecte el veneno para sentirte paralizado. Porque esa es la manera más sencilla de matarte a ti, matar la iglesia y matar lo que viene de ti, tus hijos. ¿Me entiende usted? Si te conviertes en una persona que viene a la iglesia de vez en cuando y quieres enseñar algo a tus hijos, a tus nietos, ellos nunca van a decir que tú eres un ser fiel. Nunca van a decir eso. Y cuando le dé la gana, ellos van a faltar a los servicios si es que van y no.
Y tú vas a decir, no sé qué pasó con mis hijos, no sé qué pasó. El ejemplo que diste, pues. El ejemplo, pues. Marcos capítulo 15, versículo 25. Informado por el Sanedrín, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada. Ok, en otro evangelio dice que ese sepulcro era de José. Y déjenme decirle aquí, entonces José, ¿qué cosa hizo? Él agarró, se quitó su vestidura de fariseo, se metió, se fue a la cruz, agarró, fariseo, ¿no? Agarró al muerto, lo bajó, compró una túnica especial, él mismo lo bajó, ¿no? Y lo envolvió. Pero miren, 19:39, oh, maravilla. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. ¡Wow! ¿Sabe qué son 100 libras de mirra y aloe? En primer lugar, el costo es incalculable. Es mucho dinero. En dinero, ¿eh? Y es algo espectacular, es algo maravilloso. Cuando él venía ya a distancia, ya se olía la mirra y el aloe. ¿Y sabe por qué? Porque Nicodemo también era creyente. Cuando este José de Arimatea se quitó su vestidura de religioso, ¿no? Él dijo, yo soy discípulo, yo soy creyente, yo amo a mi Señor, yo me encargo de Él porque estoy seguro que Él va a resucitar, porque él era creyente. Estaba seguro de eso. Entonces Nicodemo se agarró y dijo, yo también. Y se fue con su regalo. ¿Y saben qué? Ellos querían enterrar a Jesús como rey. Como rey. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. A ver, cállase de espaldas. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad y hubo engaño en su boca. Interesante, ¿verdad? Porque Jesús tuvo una tumba y una sepultura de rico. ¿Entiende usted? De rico. De rico. Mateo 15:46. No, ya lo vimos. Mateo 27:62. Ok, tengo tiempo. Llegamos a los ancianitos estos, ¿no? Al día siguiente, Mateo 27:62. Al día siguiente, que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, miren, mentirosos, que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Estos sabían, estos hijos de Satanás sabían que Jesús iba a resucitar. Sabían eso. Manda pues que se asegure el sepulcro, por si acaso resucita, no queremos que salga hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro y sellando la piedra y poniendo una guardia. Interesante, ¿no? Oye, van a venir sus discípulos. Oye, sus discípulos habían corrido. Uno corrió calato, desnudo, con una sábana, ¿no? Pedro, ¿dónde se fue? Pedro ni siquiera aparecía por ahí. O sea, sus discípulos no tenían más. Uno tenía una espada, le cortó a alguien la oreja y eso no más pasó. Y esta gente, y Pilato dice, oye, ahí están los soldados, 200 por lo menos, allí, para guardar un sepulcro. Y otra cosa más, había un sello en la piedra, le pusieron un sello. Y ese sello significaba Roma. ¿Sabe qué cosa quiere decir Roma? Quiere decir que alguien se atreve a romper el sello, es decir, al romper el sello de Roma, se muere. Es condenado a muerte, ¿me entiende usted? Así que, ¿quién se va a atrever a eso? Pero es importante lo que notamos acá, porque estos fariseitos agarraron y ahora sí se fueron corriendito ante Pilato. ¿Se da cuenta que ahí sí se fueron? Porque la primera vez no quisieron entrar, ¿verdad? Ahora sí se fueron, desesperados, ¿no? Caifás y todo lo demás desesperados porque su coima del dinero que ellos ofrecían por el sacrificio de los animales se iba a acabar.
desesperados porque sus casas de cambio no iban a funcionar, desesperados porque sus 25,000 hombres que tenía Caifás como sumo sacerdote corrían peligro. Ellos tenían miedo a perder todo lo que habían obtenido antes. Ahora, Marcos 15:47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Interesante, ¿eh? Y Lucas 23:55 dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron al sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. ¿Saben? María Magdalena y María, la madre de Jesús, y habían varias mujeres ahí. Ellas no tenían la menor idea de lo que está pasando, pero ellas estaban así. Las mujeres, de algo les sirve la curiosidad a las mujeres. Ahí estaban, mirando lo que está pasando. Y mirando que ahí está José de Arimatea y está Nicodemo, están bajando el cuerpo. Uy, porque ellas estaban desesperadas, ellas querían a su Señor. Ellas querían y eran creyentes del Señor Jesús, pero ellas no saben lo que está pasando. Así que si tú miras lo que ellas están haciendo, están siguiendo exactamente dónde ponen el cuerpo del Señor Jesús. Por eso que el otro día, después de 2-3 días, ellas van a ver dónde dejaron a Jesús. ¿Me entiendes tú? Lo dejamos para el próximo domingo, ¿ya? Esta parte de la resurrección. ¿Quiere? ¿O quiere que continúe? No, ya. Para el próximo domingo. Déjame terminar de esta manera. Sin resurrección no hay evangelio. 1 Corintios 15, 14 y 20 dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en Él. ¿Cómo está la sensación de tu vida? Espero que tu sensación a partir de hoy cambie. Y espero que tengas una genuina pasión por el Señor que resucitó. No es justo que te llames cristiano y presentes a un Cristo muerto. No es justo que te llames cristiano y presentes a un Cristo apático. No es justo que te llames cristiano y no tengas esa pasión de querer saber y conocer quién es tu Señor. Si eres como José de Arimatea, pues conviértete de una vez. Di: sí soy cristiano y voy a hacer la voluntad del Señor. Y sea como sea, te tengo que terminar diciendo esto: hagas lo que hagas, vayas donde vayas, quieras lo que quieras, Dios, en su voluntad soberana, siempre hará su voluntad por medio tuyo, aunque tú no lo entiendas. ¿Es ok? Ok, let's pray, please. Vamos a orar. Y Padre, en esta hora, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Como es tan grande, Señor, y se entrelaza entre versículo y versículo y nos deja ver, Señor, que todo eso que fue preparado con cientos de años de anticipación se cumplen en la vida del Señor Jesucristo, y por intermedio de algunos otros que no sabían lo que estaban haciendo, las profecías se cumplen, Señor. Y Padre, no sabemos cuál será nuestra parte en estas profecías, pero sí sabemos, Señor, que te amamos. Sí sabemos que dependemos de ti. Y sí sabemos, Señor, que necesitamos proclamar a aquel que resucitó en nuestras vidas, que nos dio vida, que dio a nuestro corazón propósito, Señor, para tener una nueva visión de lo que tú quieres para la gente que nosotros amamos. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de servirte. Y gracias por todos los acontecimientos que van a venir, Señor. Muy pronto nos vamos a encontrar en tu presencia, Señor, y vamos a gozarnos con la multitud de hermanos que ya partieron. Gracias por tu gran obra.
Bendice las ofrendas, bendice los diezmos de los hermanos y todo lo que hagamos, Señor, en adelante, allá abajo, la comida. Oro, Señor, por la comida de Pascua o la comida de resurrección que tenemos. Gracias por los hermanos, hermanas que nos han mirado, Señor, a través del internet. Y oramos que tu palabra, Señor, también haya calado fuerte en sus corazones. Gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Gracias, hermanos. Tenemos mucha actividad. Vámonos para abajo, por favor, ¿sí? Vamos para abajo. Así que vamos a hacer lo que tenemos que hacer ahí abajo. Vamos a compartir.